Bueno, listo. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. En esta noche les quiero dar la bienvenida a todos los que están conectados, todos los que han dispuesto de este tiempo, que tampoco les voy a quitar mucho de su valioso tiempo, pero es una oportunidad muy bonita volverlos a tener acá. En esta oportunidad vamos a volver a comenzar todo este, o recomenzar más bien, retomando este ciclo de revisiones de tema en medicina aeroespacial. Nosotros habíamos visto y como pueden ver en el canal el resto de nuestros videos, los temas o las temáticas que habíamos empezado a tratar de fisiología y ya temas metidos en medicina aeroespacial. Y este caso no es la excepción. El día de hoy va a ser un día en el que vamos a hablar o vamos a tocar un tema, digamos, de actualidad en medicina aeroespacial, en el sentido de que hoy en día hablamos de trombosis en el espacio y es algo que decíamos antes, como esto no le sucede a los astronautas, tienen el riesgo, pero no sucede. Y de sorpresa, en el 2020 empezaron a reportarse los primeros casos y es algo que ha empezado a estudiarse desde entonces. Entonces, la revisión del día de hoy es básicamente sobre eso. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Daniel Mendoza. Yo hago parte del equipo de medicina aeroespacial en ambientes especiales. Soy de la ciudad de Bogotá y lidero actualmente el grupo de medicina aeroespacial y ambientes especiales con una dinámica investigativa y también académica. El día de hoy son la revisión de los factores de riesgo en el desarrollo de la tromboembolismo venoso en los astronautas. Nuestro contenido, el desarrollo de la charla va a ser mirar cuál es el papel de la albúmina en todo esto, cuáles cambios adaptativos fisiológicos suelen ocurrir cuando llegamos al espacio, cómo esto puede aportar a algo que todos hemos escuchado alguna vez en la vida, que es la traba de Virchow, los anticonceptivos orales, cómo funciona el glicocálix, las vías metabólicas de la coagulación y por último la bibliografía. Este artículo lo voy a estar compartiendo en lo que es nuestro grupo de WhatsApp para que lo puedan leer más adelante, pero la charla se basa básicamente en este artículo que se publicó en este año. Es un artículo muy interesante que describe la relación que existe en el tromboembolismo venoso con la toma de anticonceptivos orales y cómo esto puede impactar también en los niveles de albúmina de los astronautas. Entonces, como ya les decía al inicio, la trombosis o el tromboembolismo venoso en el espacio se empezó a documentar, perdón, se empezó a documentar hacia el año 2020. Y en el año 2020, en alguna de las imágenes de rutina que le hacen a los astronautas, se empezó a notar que en el 2020 un astronauta llamado Tom Merslow, si no estoy mal el apellido, presentó una trombosis yugular y tuvo que ser descendido prontamente a la Tierra para tener el tratamiento, un tratamiento que tuvo de 90 días. Y desde ahí empezaron a decir, bueno, ¿qué está pasando entonces? Si ya no es un riesgo, sino es un hecho, las tromboembolias en nuestros astronautas. Entonces, revisemos o hablemos un poco de la albúmina. ¿Por qué la albúmina la tocamos? Todos sabemos o conocemos que la albúmina tiene una función muy importante, que es muy clara, que es su capacidad oncótica. La capacidad oncótica es esa capacidad que se opone a las fuerzas hidroestáticas. Y esa capacidad oncótica es la que retiene o la que hace por fuerzas eléctricas y diferencial electromecánico que los fluidos se queden en la parte capilar de los vasos. Las fuerzas hidroestáticas son las que sacan ese líquido. Pero la albúmina, a pesar de tener esta característica muy importante a nivel de los vasos sanguíneos, también tiene otras capacidades. Y, por ejemplo, la albúmina es un gran aportador de un componente que es la lisofosfatidilcolina, que lo que hace a nivel de los vasos sanguíneos es darles mayor elasticidad y así pues no se comprometa mucho lo que es el camino de ese eritrocito cuando viaja por todo el árbol circulatorio. Cuando existen bajas concentraciones de lisofosfatidilcolina, quiere decir que puede haber bajas concentraciones de albúmina.
y eso hace que aumenten las viscosidades sanguíneas y eso pues es uno de los factores para crear una trombosis. Entonces por eso la albúmina es algo que nos interesa, la expansión de los volúmenes. Cuando, por ejemplo, le ponemos muchos líquidos a nuestros pacientes, pues eso hace una expansión del volumen y puede diluir más esta albúmina y se disminuye consecuentemente. Pérdidas exógenas, alguna exsanguinación, pérdidas catabólicas, algunas enfermedades hepáticas, que es donde se sintetiza la albúmina, pueden también disminuirla. Y otra disminución en la síntesis son por los anticonceptivos orales, que es algo que vamos a hablar prontamente. Entonces, una de las funciones de la albúmina es el intercambio de transmembranal, ¿no? También ayuda a los factores proinflamatorios, antioxidantes, anticoagulantes y también concentraciones antiagregantes. Las concentraciones normales de la albúmina, cuando estas son normales, pues su función antiagregante o antiplaquetaria la inducen unas proteínas que son las proteínas inducidas por histonas. Y esas histonas lo que hacen es que mejoran la capacidad de la albúmina para evitar la agregación plaquetaria y eso consecuentemente disminuye pues el riesgo de generar algún trombo por ahí que esté nadando, ¿no? Cuando llegamos al espacio, recordar que una vez yo llego al espacio hay una cefalización de ese líquido, lo tocábamos en la clase de fisiología cardiovascular espacial. Y cuando esos 2 litros de diferencia que están llegando hacia el cerebro, los miembros superiores, pues es importante anotarlo porque gracias a ello, a que hay una cefalización, puede haber concentraciones menores en miembros inferiores de la albúmina y en ese caso, pues como la albúmina es protectora y se me disminuye a nivel de miembros inferiores, pues eso crea un riesgo, ¿no? Y ese riesgo puede generar un riesgo hacia la trombosis venosa. Recordar que la distribución vascular ocurre a las 24 horas post vuelo. Una vez que usted llega al espacio, esa cefalización al día ya es completa y tiene un equilibrio a los 3 a 12 días en el árbol circulatorio. La disminución del agua corporal total también es evidente. Es menos grave en los hombres que en las mujeres. En los hombres es del 1,7 y en las mujeres es de 3,4. Y vamos a ver cómo son el patrón de la cefalización de estas personas que llegan al espacio, llamados astronautas. Piernas de pollo, cara hinchada y nariz rellena. Miremoslo a continuación. Miren cómo este astronauta a nivel terrestre en la imagen A está como delgada, no tiene una nariz ensanchada, pero miren lo que pasa cuando llega al espacio. Esa cefalización de flujos es muy importante y también es muy evidente, ¿no? Lo pueden notar en estas imágenes y pueden notar también que como hay una cefalización del líquido, las piernas se ven un poco más delgadas. Ese edema en la circulación superior a nivel de la cara y el cuello es importante en los factores de riesgo para generar una trombosis venosa eh, y pues, es algo que vamos a tocar ahora. Si recordamos la triada de Virchow, la triada de Virchow se compone de la éstasis venosa, voy a tener un alto riesgo de tener una tromboembolia venosa. En los astronautas, como hay una cefalización de este líquido, pues ya no tengo estos factores protectores para que me eviten una lesión endotelial, para que me eviten un estado de hipercoagulabilidad y ello puede aumentar el riesgo de tener una tromboembolia. Y además, como esa cefalización del líquido se me está acentuando hacia la cara y el cuello, esos 2 litros se me están llevando hasta estas zonas, pues hay una distensión yugular venosa. Como hay una cefalización de este líquido, también hay una éstasis venosa porque hay demasiado flujo hacia arriba y pues eso hace que, imagínenlo como un trancón en el que tengo todo este líquido que tengo que manejar y pues no lo puedo manejar todo el tiempo, sino tengo que hacerlo de a pocos. Entonces, pues esto va a generar que la circulación que me esté llegando se ralentice un poco más y me haga una estasis venosa. Entonces, con solo este factor, ya vemos que de entrada, un astronauta cuando llega al espacio, de entrada ya tiene un riesgo de generar una tromboembolia venosa. Ahora, ¿por qué hablamos de anticonceptivos orales? Resulta que los anticonceptivos orales
tienen una particularidad y es que pueden producir tromboembolismo venoso. Eso lo dicen las cajas cuando se compran anticonceptivos orales. Y la razón es que disminuyen las concentraciones de la albúmina y también disminuyen otras proteínas anticoagulantes. Cuando se disminuye la concentración de albúmina, hay un incremento de la pérdida también por esta en la orina y hay una deficiencia en la proteína S. Esto, digamos que es un riesgo que se suma, ¿no? Y este riesgo, cuando yo lo sumo, pues me va a generar al final un estado de hipercoagulabilidad. Y si recordamos de la teoría de Birkhoff, cuáles son los factores que me hacen que haya una tromboembolia, pues esto es algo que me está aportando mucho a generar un tromboembolismo venoso. Miremos esto. Cuando yo llego al espacio, o lo que notaron en este estudio que les estoy comentando, notaron que hombres versus mujeres, cuando tenían una concentración de albúmina menor de 3,8, una de las consideraciones que se puede tener es que cuando yo disminuyo los porcentajes de la albúmina, eh, aunque a nivel terrestre eso se ha estudiado, a nivel fisiológico espacial, no es algo que se haya estudiado ampliamente, pero uno podría llegar a deducir que las condiciones terrestres también pueden ser un poco solapadas a las condiciones a nivel fisiológico del espacio. Y si yo tengo una albúmina que está disminuida post vuelo, ¿sí? Cuando llego a la Tierra y me mide la albúmina o está disminuida, pues eso es un factor de riesgo para la hipercoagulabilidad. Además, resulta que las mujeres, cuando son astronautas y estas llegan al espacio, la gran mayoría de estas toman anticonceptivos orales. La razón es evitar tener un evento de menstruación en el espacio que ya de por sí es muy incómodo. Entonces, las astronautas lo que hacen es tomarse sus anticonceptivos orales muy juiciosas. Pero resulta que desde el 2020 se han reportado ya 4 casos de astronautas que han tenido tromboemboleas venosas. Y de esos casos se han documentado uno, el cual la astronauta estaba tomando este medicamento de tercera generación, que es una espironolactona llamada drospirenona. Además, estaba tomando otro medicamento que es el Gestogeno. El Gestodeno también es de tercera generación, que hace parte de la familia de los gonanos. ¿Qué se recomienda hoy en día, ya conociendo este riesgo, de todos los anticonceptivos orales que existen? Los de segunda generación, en especial este que se llama levonorgestrel, es un anticonceptivo oral que tiene menos riesgo de causar una trombosis venosa respecto a la dosperidona o al gestodeno, que son de tercera generación. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque, a ver, si yo tengo una cefalización del flujo, llego al espacio, ya de por sí entro en esa tríada de Birkhoff para generar un estado de hipercoagulabilidad, lesión tisular y estasis venosa. Y aparte, le estoy disminuyendo la albúmina, pues el riesgo aumenta bastante. Y si recordamos la lisofosfatilcolina que ayuda a esa elasticidad de los eritrocitos, se me disminuye porque se me disminuyó la albúmina, pues la viscosidad también va a aumentar mucho, entonces me empeora esta hipercoagulabilidad y el riesgo sigue y sigue aumentando. Entonces esto es algo que nos tiene preocupados hoy en día. Ahora, ¿qué tiene que ver el glicocálix? Aquí estamos tocando como muchos extremos de la medicina, pero también nos damos cuenta que no son tan dispares, no están tan dispares en este sentido. Entonces, el glicocálix es un recubrimiento a nivel, el glicocálix endotelial es un recubrimiento que se compone básicamente de glicoproteínas, proteoglicanos, glicosaminoglicanos y, oh sorpresa, también la albúmina. El glicocálix actúa como un mecanotransductor que lo que hace es que sensa esos flujos de sangre o de plasma que están pasando por ese punto del árbol circulatorio. Y cuando esto se sensa que está disminuido o está aumentado, se liberan ciertos factores. Pueden liberarse óxido nítrico, citoquinas, proteínas anticoagulantes, una trombosis. Entonces, el glucocálix tiene un papel muy importante en ello porque evita precisamente ese riesgo. Pero miremos que
estas proteínas, que es una capa de espesor de 0,2 a 2 microgramos, la albúmina es uno de sus componentes. Y como hemos hablado hasta ahora, la albúmina cuando se disminuye, también disminuye las capacidades de glucocálix para contrarrestar los factores proagregantes y pues generar las trombosis. ¿Qué condiciones me alteran el glucocálix? La isquemia, la sepsis, una hipertensión, la hipovolemia, diabetes, el uso de tabaco. Y de estos me interesa que le prestemos un poco más de atención a la hipovolemia. Otra vez, con lo que habíamos hablado sobre el estado de hipercoagulabilidad, cuando se hace una cefalización, pues yo tengo todo ese líquido cáliz. Y cuando yo tengo una esfingosina aumentada, pues eso me va a ayudar a que no tenga eh, factores para generar una procoagulación. Entonces, la esfingoxina 1-fosfato se transporta en un 90% por la albúmina y las lipoproteínas de alta densidad. Si yo tengo una disminución de alguno de estos, pues va a haber una disminución de la esfingoxina 1-fosfato. Y como hemos hablado en esta charla, la albúmina, otra vez, cuando se me disminuye la esfingosina 1-fosfato, y cuando ya no existe esa esfingosina 1-fosfato en mi glucocálix, pues eso lo que hace que es disminuir su capacidad para evitar una trombosis. En esta charla, lo que me interesa es demostrar un poco lo que pasa a nivel fisiológico. Y no nos vamos a tomar mucho tiempo en esta diapositiva, pero lo que quiero que noten es cómo una vez ese glicocálix que está en la pared me sufre algún cambio porque hay algún evento séptico, algún evento inflamatorio. Miren cómo es más fácil pegarse a estas paredes, en este caso lo que son plaquetas activadas secundarios a una infección, es un ejemplo. Miren cómo es más fácil para que se peguen a las paredes y esto me va a generar al final un trombo. En el espacio pasa lo siguiente. Otra vez, yo llegué al espacio, tuve la fortuna, digamos, de poder ser astronauta, pero resulta y acontece que yo estoy tomando anticoagulantes en el caso de que sea una mujer o pues tengo una condición previa que lo que hace es que pierda albúmina y no me he dado cuenta. Entonces, estos factores ya empiezan a ser factores de entrada que pueden hacer factores inflamatorios y como hemos visto, la inflamación daña ese glicocálix y pues puede también ser un factor de riesgo para tromboembolismos. La ceruloplasmina, el cobre, la CPR están aumentadas. Si yo ese riesgo lo combino con la toma de anticonceptivos orales, me aumenta aún más ese riesgo. Esto debido a que hay una inflamación y demás factores, me aumenta también la transferrina y me aumenta los factores de coagulación. Y eso me va a impactar de inmediato en la hipercoagulabilidad. Tenemos ya el primer factor de riesgo de la triada de Virchow para tromboembolismo. Ahora, si yo tengo un estado de inflamación, ya estoy teniendo el segundo factor de riesgo, que es la lesión tisular. Entonces miren que ya tenemos dos factores de riesgo ya de entradita para generar trombosis venosa. Si yo a esto le añado que yo pierdo menos de 3,8, alguna literatura habla de 3,5, si yo disminuyo mis niveles de albúmina, lo que estoy haciendo es disminuir la esfingosina, disminuir la LPC, que es la lipofosfatilcolina, y eso me va a disminuir la viscosidad me va a aumentar, perdón, la viscosidad de la sangre y me va a disminuir también la capacidad de ese glicocálix para mantener sus funciones. Entonces, la albúmina parece ser, lo que hemos visto hasta ahora, el protagonista de toda esta historia en el que no sabemos por qué se nos disminuye tanto, pero se disminuye tanto como para ser lo suficiente, menos de 3,8, para generar un aumento de esa viscosidad, una disminución de la lisofosfatidilcolina y eso me va a impactar también en la hipercoagulabilidad. Y como hablamos de que un astronauta ya de por sí cuando llega al espacio tiene una cefalización de 2 litros, lo que me está haciendo es que me produce una éstasis venosa en los miembros superiores y en los miembros inferiores una hipovolemia.
Y esos cambios hemodinámicos me generará el tercer factor de riesgo que necesito para generar una trombosis venosa en el espacio. Entonces, es importante, como conclusión, tener en cuenta que todos estos factores son muy relevantes y vamos a estar hablando en unos años, tal vez, los que son los viajes al espacio, digamos, comerciales y también turísticos. Y si ya las personas de entrada están expuestas a este riesgo de trombosis venosa, y si ya de entrada ya ellas consumen anticonceptivos orales o hay una patología que condiciona que disminuya esa albúmina, como una cirrosis hepática, pues los estados de hipercoagulabilidad van a ser muy, muy elevados y vamos a empezar a tener bastantes casos, ya no cuatro casos como los tenemos hoy en día reportados, sino muchísimos más casos que lo que va a hacer es impactar en la salud de las personas cuando vayan al espacio. Entonces, esta es la revisión que tenía para darles el día de hoy. Quería darles esos mensajes para que se lleven a casa de lo que es la trombosis venosa en el ambiente terrestre. Creo que es muy estudiado y entendido, pero cuando se expone al espacio hay otros factores de riesgo que empiezan a jugar al respecto y es lo que quería que se llevaran el día de hoy. Aprovecho para decir que en la próxima charla que vamos a tratar, vamos a tocar un tema muy, muy interesante que se va a llamar aceleraciones. Un tema muy, muy complejo, pero también muy, muy especial en la medicina aeroespacial y ambientes especiales, porque gracias a ello es que podemos enfrentar nosotros a vuelos de varias horas. Ustedes como civiles también se pueden enfrentar a estos vuelos por algún turismo además, y las aceleraciones juegan también un papel muy importante en todo lo que es su fisiodinámica y demás. Bueno, esto es la charla que tenía para hoy. Estoy atento a cualquier duda que tengan, la pueden dejar en el chat y se van respondiendo con mucho gusto.